Hermanos, entonces vamos a estar hablando de la Torah del Eterno, ¿sí? Porque pues, antes no podíamos hablar de la Torah, de la ley del Eterno, porque pues, no era para nosotros ¿qué es lo que se nos decía, mis hermanos, cuando estábamos? Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico, y nunca nos dijeron qué significa ser cristocéntrico, solamente se oía bien, ¿no? Cristocéntrico y, pues van a hablar de Cristo como la base, y a veces nada más el puro nombre de cristocéntrico y pues ustedes saben, se empieza a decir un montón de cosas y pues nunca sale Cristo a la luz para ver exactamente qué es lo que nos enseña y qué es Cristo en la vida del creyente. Así que, pero nosotros estamos aprendiendo que la Torah del Eterno sigue vigente y tenemos que aprender, tenemos que desaprender, y gracias al Eterno que lo vamos haciendo poco a poco, vamos en un proceso de desaprender de la religiosidad que traíamos y aprender las bases, porque la Torah del Eterno es la base. Esa es la palabra que Él le dio a su pueblo desde un principio. Esa fue la palabra que le dio a sus siervos, a Abraham, Isaac y Jacobo. Esa fue la palabra que tuvo Noé, por el cual él halló gracia delante de sus ojos cuando él destruyó a la humanidad en el diluvio. Aunque no estaba escrita, pero por supuesto que ellos tenían mandamientos, ellos conocían mandamientos. Como dije aquella vez, el Eterno no va a hacer una creación y dejarlos a que hagan lo que ellos quieran, no sin ley, sino que el Eterno siempre ha tenido mandamientos. Desde un principio le dio un mandamiento al primer hombre, un solo mandamiento, pero ahí estuvo la serpiente, ahí estuvo el susurro del enemigo, ese susurro que hasta hoy en día está en las congregaciones diciendo, eso ya no lo hagas, eso ya no es cierto. Ahí está el susurro. Entonces, por eso que siempre tratamos de traer un estudio acerca de la Torah, porque esa es la base. Muy bien, para poder entender qué es la ley, ¿sí? Porque en nuestras Biblias se nos pone la ley, y es muy fácil para el cristiano o para todo aquel que va a una congregación rechazar la Torah del Eterno cuando se dice ley, porque pensamos que ley es simplemente un conjunto de mandamientos no tradiciones, pero ¿cómo es que nosotros creíamos? Es un mandamientos y no se me fue la palabra, mandatos, reglas, leyes, un montón de que te abruman, en otras palabras, muchas reglas que te abruman, pero realmente la Torah no son leyes, no son reglas, no son cosas que te abruman, son cosas que te bendicen. Que cuando nosotros entendemos lo que es la Torah del Eterno, es bendición, no es algo que te abruma, que te oprime, es algo que te hace libre. Y es exactamente lo que vamos a estar hablando de esta noche, de la ley que te da libertad. No es de aquella ley que nos enseñaron que te ata, que es maldición, que ya no tienes que hacerla, que Cristo ya la cumplió, que si la quieres cumplir y fallas en uno, ya la regaste. No es esa ley la que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo la Torah del Eterno, la ley que Él le dio a su pueblo. Esa ley que nos han mostrado en las congregaciones, por supuesto que no vamos a hablar de esas de que es maldición, esa ley no existe. Vamos a hablar lo que es la Torah del Eterno. Una vez más, claro que cuando se pone en nuestra Biblia es ley, es más fácil de rechazarla. Una vez más, porque pensamos que es un conjunto de reglas y mandamientos que son difíciles de cumplir, pero no. Entonces, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la Torah del Eterno? La Torah del Eterno es la palabra de Dios expresada, ¿sí? Dios expresó palabra y Moisés la plasmó en pergaminos. Esa es la Torah. Entonces, pero es la palabra que salió de la boca del Eterno, si es que podemos expresarnos de esta manera, para que podamos entender, sí, porque el Eterno pues no tiene forma, ¿no? Pero al decir boca es para que nosotros entendamos, no es que Dios, el Todopoderoso, sea un hombre como nosotros, ¿verdad? Es simplemente para entender de que salió de Él, su palabra. Entonces, ¿qué es la Torah? La Torah es la palabra de Dios expresada.
Y vamos a mirar, vamos allá a Éxodo 20. Vamos a ver en el versículo, Éxodo 20, vamos en el versículo 1. Nada más para ver qué es la palabra expresada, lo que el Eterno expresó. Dice, y habló Elohim. ¿Sí? Y yo estoy aprendiendo también, mis hermanos, estoy aprendiendo que hay muchos dioses, pero solo uno es eterno. Y en hebreo es Elohim. Entonces yo estoy aprendiendo de esa manera, ¿sí? Porque hay muchos dioses, pero solamente hay un Elohim, Elohim de Israel. Es nuestro eterno, nuestro Dios, nuestro todopoderoso. Dice, y habló Elohim. ¿Quién habló? El todopoderoso. Todas estas palabras diciendo. Entonces, ¿quién está hablando? El Eterno está hablando. Y él dice, yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Es el Eterno mismo. Y entonces él le da estos mandamientos, le dio esta Torah. Ya vemos que es Torah. Son las instrucciones del Todopoderoso. Él le dio estas instrucciones a Moisés y dio instrucciones a viva voz para que el pueblo escuchara y le creyera a Moisés. Entonces, la Torah es la palabra expresada del Todopoderoso. No es algo que Moisés se inventó, no es algo que él, sino que es la misma palabra de Dios. Entonces, para poder entender, mis hermanos, para poder entender ¿qué es la Torah del Eterno? O más bien dicho, sí, para poder entender qué es la Torah del Eterno tenemos que entender también qué es nuestro Mesías Yeshua. Para poder entender qué es la Torah, ¿sí? Ahora, entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es nuestro Mesías Yeshua? Jesús. Él es la palabra manifestada, ¿sí? Entonces, la palabra expresada del Todopoderoso es la misma palabra manifestada del Todopoderoso. O sea, es la misma palabra, no son dos. No es de que el Mesías Yeshua vino para liberarnos de la misma palabra del Eterno. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, ¿a qué vino nuestro Mesías? Él vino a enseñarnos cómo vivir la palabra expresada. Él vino y Él la vivió, Él la puso en práctica para que nosotros entendamos cómo vivir la palabra expresada del Todopoderoso. Pero no es algo diferente a nuestro Yeshua, a nuestro Mesías Yeshua. Es lo mismo. ¿Por qué? Si nosotros vemos ahí en Juan 1, mis hermanos, para poder entender que la palabra expresada, la palabra que el Todopoderoso habló, que Moisés la plasmó en pergaminos, es la misma palabra que se manifestó en carne. Entonces ahí a Juan 1, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿sí? La palabra que el Eterno expresó en el monte Sinaí es la palabra que se hizo carne. Y luego en el verso 14, vayamos al verso 14, de ahí mismo dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es entonces la Torah del Eterno? Es la palabra expresada. ¿Quién es nuestro Mesías Yeshua? Es la palabra manifestada, pero ¿la palabra de quién? Es la palabra del Eterno. No es de que la ley pues salió de alguien diferente, sino que es el mismo Eterno el que expresó palabra, y es el mismo Eterno el que se manifestó en su palabra. Entonces, es ilógico pensar, mis hermanos, de que nuestro Mesías Yeshua vino a liberarnos de aquella bendición que el Todopoderoso le había dado al pueblo, porque la Torah, mis hermanos, es bendición. ¿Sí? Si ustedes pueden ver a Deuteronomio 28, y donde dice que acontecerá que si obedecieres y escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardaras estos mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es una bendición guardar la palabra del Eterno, no es maldición. Entonces, lo que vino a hacer nuestro Mesías Yeshua es mostrarnos cómo se vive la palabra expresada. Ahora, para poder entender una vez más
qué es la palabra manifestada, tenemos que irnos más a fondo lo que es la palabra expresada, la Torah. ¿Qué es la palabra expresada? ¿Qué es la Torah? La Torah, una vez más, mis hermanos, no es simplemente ley, sino que es dirección y enseñanza. Entonces, no podemos nosotros decir de que la enseñanza del Eterno es maldición, o que ya no podemos, o que ya no debemos seguir o continuar en las enseñanzas del Eterno, porque si fallamos un mandamiento ya la regamos. Y si no es no es lo que en nuestras Biblias nos pusieron ley, como te equivocas, vas a pagarlo. O sea, es dirección, son direcciones, son instrucciones. Entonces, esa es la palabra expresada, Torah. Sí, ley es más fácil rechazarla, pero en el pensamiento hebreo, mis hermanos, cuando hablan de Torah, no están hablando de leyes o cosas así. Ellos entienden que Torah es enseñanza, es dirección. Ellos no la ven con malos ojos. Oh, no, ley, no me hable de la ley de Dios. Esto ya eso es del pasado. O sea, para ellos es su vida, es su forma de vivir. Para nosotros, para los cristianos, una doctrina es lo que se enseña, lo que se cree. Para el hebreo, para el judío, una doctrina es lo que se vive. Y ellos viven la Torah. Por eso es que a veces, hasta en un sentido medio sarcástico, he dicho, Pablo no era cristiano, porque él no decía una cosa y vivía otra, sino que él vivía lo que él creía. Entonces él no enseñaba de que como lo hemos entendido nosotros, de que Pablo enseñó que ya no se guardaba el Shabbat en el día séptimo, sino en el día primero, pero él personalmente sí estaba guardando Shabbat. Entonces, por eso digo, él no era cristiano, porque en los cristianos la doctrina es lo que crees, lo que te enseña, aunque vivas cosas diferentes. En el pensamiento hebreo no, doctrina es lo que usted vive. Entonces, para poder entender una vez más qué es la Torah, vayamos allí a Proverbios. Vayamos a Proverbios. Proverbios 8, verso 1. Dice, Proverbios 8, 1. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Sabiduría. Proverbios 8, creo que ahí lo tenía. Vayamos a Proverbios 6. Proverbios 6, mis hermanos. Proverbios 6, versículo 20. Ok, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Si usted presiona donde dice enseñanza, ¿qué encontramos ahí, mis hermanos? Cuando presiona enseñanza, es Torah. Entonces, Torah no simplemente es ley, sino que es enseñanza, ¿sí? Entonces, guarda, hijo mío. En el 23, dice en el 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la reprensión que te ha instruido. Ahora, mis hermanos, si usted oprime donde dice enseñanza, ¿qué aparece ahí la palabra hebrea? Torah. Es Torah. Entonces sí. Entonces la Torah, mis hermanos, no es simplemente ley, sino que es dirección, enseñanza, lo cual nos lleva son las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros rechazar la enseñanza, la dirección, las instrucciones del Todopoderoso? Entonces, y yo por eso les digo, mis hermanos, es bien importante leer diferentes versiones porque una versión, el traductor te está interpretando del texto hebreo o griego lo que ellos quieren o lo que ellos creen y te quieren dar a entender. Pero si ustedes se dan cuenta, una palabra hebrea o griega tiene muchos significados. Entonces, uno también puede cuestionar si la traducción de esa versión que usted está leyendo es
es la traducción más correcta. O usted mismo también puede buscar, conociendo al Eterno. Uno mismo puede decir, no, esta palabra no va bien aquí. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente la palabra hebrea en este caso? Viendo el contexto, uno también puede sacar sus conclusiones y no dejarse llevar simplemente con lo que el traductor nos está diciendo. Porque, por ejemplo, aquí, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la dirección del padre o la dirección de la madre, y le ponen dirección o enseñanza, no pusieron ley. ¿Sí? Es Torah. Ellos pusieron dirección o pusieron enseñanza. Pero cuando se refiere a la dirección o a la Torah del Eterno, le ponen ley. ¿Sí? Entonces, una vez más, y ese es el problema de las traducciones, que cuando se refiere a la Torah del Eterno, ponen ley. Cuando se refieren a la Torah del Padre o de la Madre, ponen enseñanza o dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno tiene que ser también, tomar sus propios, ¿qué quiere decir realmente? Y por ejemplo, si nosotros vemos Salmo 19:7, Salmo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero mire que dice, la ley. ¿Por qué le pusieron ley? ¿No creen ustedes que sería más fácil si hubieran dicho, por ejemplo, la enseñanza de Jehová es perfecta, o la dirección de Jehová es? ¿Por qué ley? ¿Sí? Es Torah. Es lo mismo que se tradujo en cuanto a la enseñanza del padre o la enseñanza de la madre, que en Proverbios ponen dirección o enseñanza. Cuando se refiere al Eterno, él pone ley. Entonces, pues una vez más, por eso que para el cristiano es más fácil rechazar la palabra ley que rechazar las enseñanzas o la dirección del Eterno. Si aquí le hubieran puesto que la dirección de Jehová es perfecta, o sea, ¿quién va a rechazar la dirección del Eterno? Yo pienso que nadie se atrevería a decir, no, la dirección del Eterno ya está caducada, ya eso era del pasado. Yo creo que nadie se atrevería a decir, pero cuando se traduce solamente ley, la ley de Moisés ya era del Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Porque se tradujo como ley. Entonces, una vez más, ¿qué es la Torah del Eterno o la palabra expresada? Es dirección, es enseñanza, son las instrucciones del Todopoderoso. Ahora, ¿qué es la Torah o qué es nuestro Mesías Yeshua? La palabra manifestada. Él dice en Juan que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí? Entonces, para poder entender, vamos a entender qué es nuestro Mesías Yeshua y qué es la Torah, la palabra del Eterno expresada. La palabra de Todopoderoso expresada y la palabra manifestada es lo mismo. Es lo mismo. Sale del Todopoderoso. Él la expresa, Moisés la plasma en pergaminos, Él la manifiesta, y entonces esa palabra se hace carne y habitó entre nosotros. Pero es la misma palabra del Todopoderoso. Ahora, entonces, ¿qué es? Una vez más, la Torah es la palabra del Todopoderoso expresado. ¿Qué es nuestro Mesías Yeshua? Regresemos a Juan. Regresemos a Juan, capítulo 1. Me parece que es en el verso 1. A ver, Juan 1. Sí, 1:1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, si ustedes oprimen donde dice verbo, es logo, pero dice que es algo dicho, pensamiento, temas, vamos a ver, dice que es la expresión, ahí está. Entonces, ¿qué es el verbo que se hizo carne? Es la expresión de Dios. O sea, no son dos cosas diferentes. O sea, es la misma. Una vez más, eso tenemos nosotros siempre, mis hermanos, estar bien claro que no es posible que
la manifestación del Todopoderoso nos haya venido a liberar de su propia expresión. No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Entonces lo que Él vino es a mostrarnos cómo vivir la palabra expresada. Él no vino a quitárnosla, Él no vino a cumplirla para que nosotros no la cumplamos. O sea, Él vino a mostrarnos. Entonces por eso que es bien importante que nosotros entendamos que la palabra expresada del Eterno no está caducada, no está cancelada, no es de que nuestro Mesías vino a cumplirla para que nosotros no la cumplamos, no es de que Él ya cumplió ciertos mandamientos y que unos ya sí y otros ya no. Esas son burradas de los predicadores que no tienen sentido. O sea, todo por rechazar la palabra del Todopoderoso. Se sacan cualquier tontería y empiezan a enseñar al pueblo a pecar. Ok, entonces, ¿qué es nuestro Mesías Yeshua? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es lo que dice en Juan 14, ¿verdad? Juan 14, verso 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la Torá del Eterno será el camino, será la verdad, será la vida. ¿Cómo se expresaban de ella los antiguos? Nuestro Mesías no está diciendo algo que se le ocurrió, decir, pues yo soy el camino y la verdad. Él está diciendo, mis hermanos, ya que la palabra expresada del Todopoderoso es la que estaba plasmada en pergaminos, Él está diciendo, yo soy esa palabra expresada, pero ahora me he manifestado. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él entiende, mis hermanos, que la palabra expresada del Todopoderoso es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver estos versículos, a ver si la Torá, yo voy a decir, la ley de Dios, yo sé que hay algunos de mis hermanos cristianos, mis hermanas inclusive, que vean la Torá, la ley de Dios, voy a decirlo así para que es un lenguaje más cristiano. La ley de Dios es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Porque sabemos que nuestro Mesías, Yeshua, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no se le ocurre nada más de la náusea, nada más se le vino eso a su mente. Él está diciendo, yo soy la Torá viva. Entonces, vamos allá a Génesis 18. Génesis 18, verso 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga vivir Jehová para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él había de hacer de él. Entonces, que dice una vez más en el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino de Jehová? Probablemente si le preguntamos a un hermano, ¿qué es el camino de Jehová? Muy probablemente no te va a poder responder porque no creen que la Torá del Eterno sigue vigente. Entonces, ¿qué es el camino? Es la Torá del Eterno, es el camino. Porque Él dice, Él mandará a sus hijos después de Él que guarden el camino, los mandamientos del Todopoderoso. Conducta, dice. Amén, conducta. Ahora, vayamos a el camino, Jueces, vayamos a Jueces. Jueces, capítulo 2, verso 21. Ok, dice, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Está hablando del Todopoderoso. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Una vez más, entonces, ¿qué es lo que se le dio a Israel? A Israel se le dio la Torá. Entonces, el Eterno dice que Él probará a Israel a ver si iba a guardar el camino de Jehová. Entonces, la Torá del Eterno es el camino. ¿Qué dijo nuestro Mesías Yeshua? Que Él es el camino,
la verdad y la vida. Entonces la Torá es el camino. Uno más, vayamos a Salmo 119. Salmo 119, verso 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Sí? ¿Quiénes son esos perfectos de camino, mis hermanos? Los que andan en la ley de Jehová. Entonces, ¿quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Entonces, nuestro Mesías, Yeshua, dijo, yo soy el camino, y la Torá del Eterno es el camino. Entonces, una vez más, la palabra expresada del Todopoderoso y la palabra manifestada es la misma palabra del Eterno. Entonces, no es posible que nuestro Mesías vino a liberarnos de algo que el mismo Todopoderoso había dado al pueblo. ¿Sí? Nuestro Mesías vino a mostrarnos, él vino a cumplir lo que de él estaba profetizado. Él regresa al Padre, y si nos hubiera quitado la Torah, ¿cómo nos guiaríamos nosotros si no tuviéramos un camino? ¿Cómo caminar? ¿Se dan cuenta que no tiene lógica? O sea, todos los pensamientos que en las congregaciones se dan, o sea, no hay base, no tienen lógica. Simplemente son pensamientos de los teólogos. De los teólogos, ok. Muy bien, entonces, nuestro Mesías Yeshua dice, yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad. Entonces, la Torá del Eterno será la verdad. ¿Por qué rechazamos la verdad? ¿Por qué pensamos que la verdad ya no está vigente? La Torá del Eterno es la verdad. Vayamos ahí a Salmo, ahí estamos a Salmo 119, a versículo 144. Versículo 142, sí, mi hermano. Gracias. 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tu ley, la verdad. Tu ley, la verdad. Que dice nuestro Mesías, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero aquí el salmista dice que su Torah, su ley, es la verdad. Entonces, ¿a qué vino nuestro Mesías Yeshua? A enseñarnos cómo guardar, cómo caminar por ese camino, porque ese camino, mis hermanos, es la verdad. ¿Ok? Ahí mismo en el verso 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Mesías Yeshua? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la Torah. Ok, vamos a ver uno del Nuevo Testamento. A ver qué del Nuevo Testamento. Vamos a ver uno de los escritos del primer siglo. Vamos, ya vi mejor así, ¿verdad? Porque no hay nuevo, no hay antiguo, es un solo libro. Entonces vamos a ver lo que escribió Juan en el primer siglo. Juan 17. Juan capítulo 17, verso 15. Dice, no ruego, hablando nuestro Mesías, Yeshua dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícanos en tu verdad. Ya sabemos qué es la verdad, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, que es la verdad del Todopoderoso. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, si nuestro Mesías Yeshua está orando al Padre, santifícanos en tu verdad, ¿a qué verdad se estaba refiriendo nuestro Mesías? ¿A qué verdad? No estaban las cartas de Pablo, no estaban los evangelios, lo único que estaban eran los profetas, la Torá y los salmos. Entonces, ¿a qué verdad se estaba refiriendo nuestro Mesías? Por seguro, 100%, que no se estaba refiriendo a Gálatas y a Romanos. Estaba refiriendo a la Torá del Eterno, y él dice que esa es verdad, y es más, dice, él pide al Padre que nos santifique, que nos aparte. Sabemos que es santificar, ¿no? Ponernos apartados en tu verdad. Tu palabra, tu Torah es verdad. Entonces, vamos una vez más,
nuestro Mesías Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero Él dice que Él es la vida también. Entonces la Torah será también vida. Probablemente algunos de mis hermanos me van a decir, este hermano es un hereje. ¿Cómo está diciendo que la Torah es vida si el único que es vida es Jesús? Bueno, o algo así. La palabra del Eterno dice que su Torah es vida. Vaya, vamos allí, vamos a ver si de verdad la Torah del Eterno es vida. Deuteronomio 5:33 dice, andar en todo el camino. ¿Ya sabemos qué es el camino? El camino, ¿sí? La Torah del Eterno es el camino, ¿ok? Entonces, ya entendiendo esto, vean lo que dice, andar en todo el camino que Jehová vuestro Elohim os ha mandado para que vivan. Para que vivan y os vaya bien y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, el camino, sabemos que el camino se está refiriendo a la Torah del Eterno y dice que Jehová nuestro Elohim os ha mandado para que vivan. Entonces, la Torah del Eterno es vida. Cuando nosotros guardamos la Torah del Eterno, Él nos da vida, mis hermanos, es vida. Aquí está diciendo andar en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado para que vivan. Entonces, nuestro Yeshua, nuestro Mesías Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La Torah es el camino, es la verdad y es la vida. Deuteronomio, ahí mismo, capítulo 42. 32, no tiene 32, 46. Dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os he testificado hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah, porque no os es cosa vana, que es entonces la Torah, es vuestra vida, y por medio de esta Torah haréis prolongar vuestros días. Entonces, mis hermanos, la palabra del Todopoderoso es el camino, es la verdad y es vida. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, ahora puedo decir que ahora entiendo por qué los teólogos enseñan de que la Torah está cancelada. Ahora lo entiendo porque ellos no estudian la Torah. No leen la Torah, simplemente leen las cartas de Pablo precisamente para apartar al pueblo de la Torah. Porque la Torah, mis hermanos, es vida. En otras palabras, nos están apartando de la vida. No van a decir, probablemente, no, pues es que Jesús es la vida. Nuestro Mesías Yeshua, Él es la palabra manifestada que nos vino a mostrar cómo vivir la palabra que el Eterno expresó. Él no pudo venir y enseñarnos algo diferente, porque cuando Él vino, mis hermanos, no había otra cosa diferente. O sea, no existía en lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, mucho menos las cartas de Pablo, no existían. Entonces, nuestro Mesías, Él vino a mostrarnos cómo vivir. Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él está diciendo que Él mismo es la Torah viviente. Era la Torah expresada, escrita en libros, ahora es la palabra, la Torah manifestada. Se hizo carne, que es la expresión del Todopoderoso. Entonces es lo mismo, no podemos separar, mis hermanos, la Torah de nuestro Mesías. Es lo mismo, es la palabra del Todopoderoso expresada y manifestada. Es lo mismo, no podemos apartarla. Muy bien, entonces la Torah del Eterno, por supuesto, no esclaviza. No es como nos han dicho que cuando Pablo se refiere por qué querer estar aún en esclavitud, no se estaba refiriendo a los mandamientos del Todopoderoso, sino a la esclavitud a la que Pablo estaba refiriendo eran a los mandamientos agregados de los fariseos, cosa que a nuestros hermanos no se les mete en la cabeza. Cuando Pablo habla en
supuestamente en contra de la Torah, no está hablando en contra de la Torah, está hablando en contra de los mandamientos agregados. Siempre que Pablo menciona algo que aparece que es en contra de la Torah, Pablo no está hablando en contra de la Torah, sino que está hablando en contra de los mandamientos agregados. Entonces, no es esclavitud, es libertad. Ok, vayamos ahí a Santiago, vayamos a Santiago. Santiago 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra. Cuando los apóstoles, los discípulos de nuestro Mesías se refieren a la palabra, ya sabemos que se refieren a la Torah como la palabra, como el camino, como la verdad. Entonces se está refiriendo a la Torah del Eterno. Aquí Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, o sea, de la Torah, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la Torah, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideras en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Más, el que mira atentamente en la perfecta Torah, en la perfecta ley, ¿cuál ley? La ley de libertad. La ley de libertad, no es la ley de esclavitud, como nos han dicho que la ley te esclaviza. ¿Por qué quieres estar todavía en esclavitud? Pablo no se refiere a esta ley. Pablo está refiriendo a los mandamientos agregados. Y aquí Santiago dice más, el que mira atentamente a la perfecta ley. Perfecta, o sea, es perfecta ley, la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, es bendición andar en los mandamientos del Todopoderoso. No es esclavitud, no es algo que te ata, o sea, es algo que te da libertad. Y veamos cómo se expresa ahí el salmista en cuanto a la Torah del Eterno, si es esclavitud o es libertad. Vayamos ahí a Salmo una vez más, regresemos a Salmo 119, Salmos 119, verso 44 dice, guardaré tu ley, tu Torah, siempre, para siempre, eternamente, y andaré en esclavitud. No, libertad. Libertad. Entonces, ¿por qué nos han enseñado que guardar la ley de Dios es esclavitud? Si el mismo salmista dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora, mis hermanos, si usted oprime en donde dice libertad, la palabra es rajab, la palabra hebrea, pero a lo que vamos es que es espacioso, en cualquier o a todas direcciones, amplio, ancho. Y la otra vez estuvimos hablando qué significaba estar bajo la ley. Hicimos un circulito así para más o menos figurar qué es la Torah del Eterno. Cuando nosotros nos mantenemos en los mandamientos, en la Torah, tenemos libertad. Somos libres y estamos protegidos del Todopoderoso. Cuando salimos somos libres, hay libertad, pero no la libertad que el mundo, que el sistema cristiano cree. En el sistema cristiano piensan que libertad es hacer lo que se te da la gana. O sea, guardar el mandamiento que tú quieres. Te enseñan por ejemplo, te enseñan a diezmar, pero no te enseñan a guardar Shabbat. Te enseñan a guardar Navidad, que es, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, pero no te enseñan a guardar las fiestas del Eterno. Entonces, en el cristianismo, libertad es hacer lo que uno quiere.
Cuando guardas los mandamientos, guardas la Torah, tienes libertad, pero hay límites. Hay un límite, mi hermano, porque libertad es andar usted libre, pero en cuanto sale de su libertad, está invadiendo la libertad de alguien más. Cuando usted se sale de su libertad, ya está invadiendo la libertad de alguien más. Entonces, estar en libertad es estar en equidad, ser justo con todo el mundo. O sea, justo con usted, usted hace justicia. Cuando están los mandamientos del Eterno, usted hace justicia, usted está en equidad. Ahora, ¿qué es lo contrario de equidad? Iniquidad. Cuando usted se sale, mi hermano, de lo que es la Torah, de los mandamientos, usted entra en iniquidad. Usted empieza a abrogar los mandamientos del Eterno. Eso es pecado. Usted se pone en iniquidad. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Mesías Yeshua? Cuando Él venga, dice que muchos le dirán: Señor, no hicimos esto en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos maravillas. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de iniquidad, de maldad, de anomía. Entonces, ¿por qué les va a decir eso, mis hermanos? Porque se han salido de la Torah, se han hecho iniquidad. No están en el círculo donde hay equidad. O sea, usted es libre, pero en cuanto se sale de su libertad, entonces entra en el espacio de alguien más. En otras palabras, el Eterno dice que no codiciemos lo que tiene tu hermano. No importa, no codicie lo que él tiene, ni su asno, ni su nada. Bueno, ustedes conocen los mandamientos, no vamos a irnos a los mandamientos porque no queremos entrar en detalles de los mandamientos, pero cuando usted abroga los mandamientos del Eterno, usted entra en anomía, usted entra en iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Dejaron los mandamientos y sus iniquidades, dice el profeta, hicieron división entre ellos y el pueblo y el Todopoderoso. ¿Qué eran sus iniquidades? ¿Por qué iniquidad? Porque dejaron los mandamientos, dejaron la Torah del Eterno. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema religioso descendientes de Roma? Han dejado los mandamientos. Sí guardan parte, lo que les enseñaron, pero no guardan lo que el Eterno dice: no te olvides del día de reposo. Y no dice que guardemos las fiestas del Eterno. Y nos manda a hacer otras cosas que no nos enseñaron, porque eso es del Antiguo Testamento, que eso ya no aplica para los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, no es lógico lo que nos enseñan, mis hermanos. Primero, porque no hay antiguo, no hay nuevo. Es un pacto que se restauró y no se refiere a los escritos que están del primer siglo, sino lo que se restauró fue que ellos, el pueblo, quebró los mandamientos del Eterno. Nuestro Mesías Yeshua vino a pagar ese precio precisamente por haber quebrantado los mandamientos. ¿Y qué nos enseñan? A seguirlos quebrando. Entonces, estamos en iniquidad. Si seguimos haciendo lo que hacíamos, ¿qué es lo que antes hacíamos? Lo único que no hacemos es que, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, yo no tomaba, yo no fumaba, vine a la iglesia, ¿qué hice diferente? Nada, porque yo no era borracho, yo no fumaba, pues yo me consideraba un muchachito muy bueno, vine a la iglesia. ¿Qué hice de diferencia entre cuando estaba en el mundo y cuando vine a la iglesia? Nada. Lo único diferente que hice es que pasé a un altar y yo dije que recibía a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y ya empecé a ir a una congregación y ya me sentía que ya con eso ya soy salvo. Pero estaba en pecado porque no guardaba la ley. Exacto. Estaba en lo mismo porque no hice ningún cambio. Simplemente empecé a ir a una iglesia. Eso fue toda la diferencia que hice entre cuando yo estaba en el mundo y supuestamente que cuando ya vine a Cristo. La única diferencia que hice es la oración, y ahora iba todos los domingos y entre semana el día que había, cuando se podía. Esa fue la única diferencia, pero seguía quebrantando los mismos mandamientos que estaba quebrando antes de venir a Cristo. ¿Qué fue la diferencia?
Entonces, nuestro Mesías Yeshua sí pagó el precio, ¿cómo se llama? Los decretos que estaban en mi contra, por cuanto yo no conocía la Torah. Ahora, la responsabilidad de mi líder, cuando yo dije que yo quería seguir al Mesías, era mostrarme el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasó? No, me enseñaron a diezmar, me enseñaron a ofrendar, me enseñaron que tenía que asistir a la iglesia, porque Pablo dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pablo no está refiriendo que fueran a una iglesia, sino Pablo está refiriendo que no dejen de congregarse en las fiestas que el Señor había constituido. A eso se estaba refiriendo Pablo. No se estaba refiriendo no dejen de ir a la iglesia, pero a mí me enseñaron no dejes de congregarte como muchos tienen de costumbre, como dice Pablo. Pablo no estaba refiriéndose a que el hermano tiene que ir a la iglesia, no se está refiriendo a eso. Entonces, no hice ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar en iniquidad? Quebrar los mandamientos del Todopoderoso. Vayamos a Isaías. Isaías 59, verso 1. Dice, y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades. ¿Qué es iniquidad? En hebreo es sabón, y ahí usted puede maldad y todo lo que usted encuentre. Eso es pecado. Quebrar los mandamientos del Todopoderoso es sabón, es maldad. Entonces, han hecho división. ¿Qué han hecho división? Nuestras iniquidades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es lo mismo, quebrar los mandamientos del Eterno. Cuando uno quebranta los mandamientos del Eterno, estás en iniquidad. Y eso es lo que ha hecho división entre el pueblo y nuestro pueblo. Entonces, una vez más, en verso 2 dice, pero vuestras iniquidades, por haber quebrantado el mandamiento, han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el Eterno no cambia, el Eterno sigue siendo el mismo. Si nosotros pensábamos, mis hermanos, que Él nos escuchaba cuando nosotros orábamos, Él no cambia. Y el profeta dice que Él oculta su oído para no oír, porque está en iniquidad, quebrantando los mandamientos. Entonces, no es verdad que cuando nosotros íbamos y orábamos y sucedían milagros, el Eterno no escucha la oración. Al contrario, dice que nuestras oraciones, ya se me olvidó el versículo, nuestra oración es abominable. Es más, dice que nuestras oraciones es abominable ante el Eterno cuando nosotros andamos en iniquidad. Entonces, quebrantar los mandamientos, salirnos de la libertad que nosotros tenemos, eso caemos en iniquidad, que en griego es anomía, quebrantando la ley, quebrantando la Torah. Ahora, desde un principio, mis hermanos, y esto no es nuevo y es entendible, ahora nosotros, cada uno de nosotros podemos entender este espíritu contra la Torah, o este espíritu que se conoce como anticristo, pero en realidad es un espíritu ante-Torah, porque sabemos que nuestro Mesías Yeshua es la misma Torah, y nuestro Mesías Yeshua, él está con el Padre. Entonces no es tanto que sea anticristo, sino que es anti-Torah, porque lo que nosotros tenemos en nuestros libros es la Torah expresada. No tenemos a nuestro Mesías allí para estar impidiendo. Es las instrucciones por las cuales nosotros tenemos que caminar, y es lo que nosotros tenemos. Entonces, el adversario desde un principio fue en contra de la palabra que el Eterno había expresado. ¿Qué le expresó el Eterno al primer hombre? No comas del árbol que está, porque cuando comas, de cierto vas a morir. ¿Qué pasó? Viene el adversario, vayamos a Génesis 3:1.
3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, con que Elohim te ha dicho, no comas de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. ¿Qué es lo que nos está diciendo, mi hermano? ¿El Eterno te está mintiendo? No vas a morir. Sino que sabe Elohim que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, como Elohim, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, él le está mintiendo. No le creas, no le hagas caso. No es cierto que vas a morir. Él lo que sabe es que vas a ser igual que ellos. Ese mismo espíritu, mis hermanos, es lo que estuvo en toda la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando entraron en la tierra. Eso mismo estuvo, ese mismo susurro, porque serpiente, Nehash, es también un susurro. Ese mismo susurro, mis hermanos, es el que se ha llegado hasta la iglesia cristiana de hoy en día. ¿Qué se dice en la iglesia cristiana? Miren, y yo solamente anoté 9 porque pues no vamos a... ¿Qué se nos dice en la iglesia? Ya no tenemos que guardar la Torah, porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué más se nos dice? Cristo ya la clavó en la cruz. No creas que la Torah, Cristo ya la clavó. No le creas, Cristo ya la clavó en la cruz. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué? Eso es mentira. Cristo ya la cumplió por usted. Es el susurro del adversario hablando al oído de los cristianos. ¿Qué más dice? Si la guardas y fallas en uno solo, te haces culpable. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Pero no lo hagas, porque si fallas en uno, ya la regaste. El susurro de la serpiente. ¿Qué más dicen? Ya no son 10 mandamientos, solo 2. Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No tienes que guardar los 10 mandamientos, solamente di que amas al Eterno, a Dios y a tu prójimo, y ya cumpliste 2 mandamientos. Pero ¿qué pasa? No, solamente son 4 mandamientos. Nada más, no cometas adulterio, no comas sangre, no comas animal que no se haya desangrado, y no comas los sacrificios a los ídolos. No tienes que guardar toda la ley. No le creas al Eterno. Te está mintiendo. Ya nuestro Mesías ya cumplió todo eso. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice la serpiente en las congregaciones? Ya solo son 9 mandamientos. Okay, o son 2, o son 4, o son 9. Ya chaval, ya no, eso era de bajo la ley, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya eso ya no es para ustedes. El susurro de la serpiente que le dijo a la mujer, no le creas, sino que sabe Jehová que si comes de este fruto vas a ser igual que él, tus ojos se te van a abrir. Te está mintiendo, mi hermano. Es el mismo susurro de la serpiente hablando en las iglesias cristianas hasta hoy en día. No le creas al Eterno, no le creas a Dios. Ya no tienes que hacer todo lo que te está diciendo. Eso es del antiguo pacto. Ahora ustedes viven en el nuevo pacto. Ya Cristo murió por ti. Cristo ya pagó el precio. Él ya clavó la ley en la cruz. ¿Qué más nos dice? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero ¿cómo vamos a estar bajo la gracia cuando estamos quebrando sus mandamientos? O sea, mi hermano. Pero sin embargo nosotros lo creíamos porque así nos dijeron y así lo siguen creyendo, pero no tiene sentido. Es la serpiente que sigue engañando
a la gente, no le creas al Eterno, Él te está mintiendo. ¿Qué más dice? Cristo nos liberó de la ley. Y solamente anoté 9, pero usted puede saber y puede ver mucho más del susurro de la serpiente hablando al oído. No le creas al Eterno. Ya la ley, los mandamientos, todo eso ya fue claro, Cristo ya lo cumplió. Ya, si quieres guardar la ley, estás pisoteando la sangre de Cristo. Eso dicen también, estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo vamos a estar pisoteando la sangre? Al contrario, estamos exaltando el sacrificio de nuestro Mesías, porque Él nos enseñó cómo guardar la palabra expresada del Todopoderoso. Al contrario, estamos haciéndole honor a su sacrificio, porque Él murió precisamente porque estábamos quebrando la Torá. No podemos decir que ahora nuestro Mesías, su sacrificio que Él hizo por nosotros, y volvemos a hacer lo mismo. Eso es pisotear la sangre del Cordero, eso es pisotear la sangre de Cristo, que Él pagó un precio y usted sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Eso es mi caso. Yo no hice nada diferente, mi hermano. Nada diferente. Una vez más, yo no tomo, no fumo, no hago nada de eso, lo que dicen en la iglesia que es pecado. No. Entonces, ¿qué fue lo que... No es mi Salvador, mi Mesías, Él pagó el precio por lo que yo hice quebrantando la Torá. Vine a la iglesia, pero no me enseñaron a guardar Torá. Simplemente me dijeron que esto ya estaba cancelado, que ya Cristo ya hizo todo esto, que ya prácticamente pues yo estaba a salvo, yo no hacía nada de esto, yo era un angelito, nada me faltaban las alas. Entonces, ¿qué hice diferente? Entonces, mis hermanos, la serpiente sigue hablando al oído, no le creas al Eterno. Ahora, dice Juan que aquellos que dicen que siguen al Mesías, que creen al Mesías, y bueno, usted conoce todo el rollo que hacen en una congregación pensando que son hijos del Todopoderoso, pero si no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan que somos? Vayamos a Juan, vayamos ahí a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá. ¿Por qué la infringe? Porque pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados, mis hermanos? Aquellos que cometimos estando en desconocimiento de la Torá y la estábamos quebrando. Él apareció para quitar esos pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué no peca? Porque no quebrantamos la Torá. Porque ¿qué es pecado? Quebrar la Torá es pecado. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, dice, no peca. Todo aquel que peca, todo aquel que quebranta la ley, no le ha visto ni le conoce. Entonces, nuestros hermanos cristianos que siguen quebrantando la Torá porque dicen que ya no está vigente, Juan dice que todo aquel que peca, todo aquel que quebranta la Torá, no le ha visto ni le conoce. Así, por más que se llamen cristianos, Juan está diciendo que no le conocen y no le han visto. Entonces, nosotros, mis hermanos, que estamos aprendiendo estamos en un proceso de guardar sus mandamientos. El Todopoderoso conoce las intenciones y el corazón de cada uno de nosotros, que estamos haciéndolo, y no es porque
Es otra cosa que los hermanos que nosotros al guardar los mandamientos es porque queremos salvarnos por obras. Pero ¿por qué nosotros lo hacemos? Nosotros lo hacemos por amor, ¿sí? Porque ya nosotros hemos entendido que amor al Eterno es guardar sus mandamientos. Entonces nosotros estamos acomodando todo por amor. O sea, cada uno de ustedes y nosotros, por ejemplo, estamos tratando de acomodar todas las cosas por amor al Todopoderoso para guardar sus mandamientos como Él dice que lo guardamos. Ahora, Pablo aquí dice que no será justificado el que solamente va y escucha. ¿Qué hemos aprendido de este versículo en la iglesia, mis hermanos? Vayamos ahí a Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Que nosotros, yo me acuerdo aún qué es lo que se me enseña en cuanto, porque no son los oidores de la ley. Cuando decimos en la iglesia ley, ni siquiera se queda por un momento en nuestra mente ley. Simplemente pensamos que se refiere a la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Porque todos los que son, porque no son los oidores, entendemos que de la Biblia, los justos ante Dios, sino los hacedores. Y pensamos que nosotros estamos cumpliendo la Biblia, que nosotros pues estamos haciendo lo que Cristo dice que hagamos, vamos a la iglesia, hacemos todo, y los hermanos hasta se pueden gozar, amén, 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 pensando de que están guardando los mandamientos del Eterno. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo que los hermanos dicen que él dice que ya no se guarde la ley, que ya no guardemos Shabbat, que todas las cosas que le hemos achacado a Pablo. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Porque no son los oidores de la ley, de la Torá, los justos ante el Todopoderoso, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿De dónde creen ustedes que sacó esto Pablo? ¿Será que él se lo inventó nada más? No, mis hermanos, esto está desde la Torá. Pablo conocía la Torá y él no se lo inventó diciendo, no, pues a mí Dios me reveló que si guardas la Torá serás justificado. Ya estaba escrito. Vayamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 23. Dice, y nos sacó de allá, de Egipto, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Elohim para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia. ¿Qué dice Pablo? Que no serán los oidores ante el Eterno los que serán justificados, sino los hacedores. Aquí Moisés dice en el verso 25, y tendréis justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Elohim, como Él nos lo ha mandado. Entonces, Pablo no se la está inventando, eso está en la Torá, que serán justificados. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, nosotros, mis hermanos, nosotros no lo estamos guardando para ser justificados o para ser salvos por ellos. Nosotros lo hacemos por amor, porque sabemos y hemos entendido que no seremos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por gracia. Nosotros lo hacemos porque amamos a nuestro Padre Eterno. Pero cuando nosotros cumplamos sus mandamientos, simplemente vamos a esperar de su gracia. Porque una vez más, el hecho de que yo guarde sus mandamientos, eso no me da derecho a mí a decir, yo ya soy salvo. Porque eso depende de la gracia del Todopoderoso. Eso depende de su sola potestad. No es de que, ok, tú ya cumpliste, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. Eso solamente está en su potestad. Yo voy a guardar sus mandamientos porque lo amo y quiero hacer su voluntad. Y después veremos qué dice el Todopoderoso.
No es como dijeron, hermano, tienes que estar seguro que eres algo. No puedo estar, no lo sé. Yo voy a cumplir, guardar los mandamientos del Eterno y esperar de su gracia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no los salvamos, no los guardamos para ser salvos, los guardamos por amor. Vayamos ahí a Juan. Vayamos a Juan 14. Juan 14, versículo 15. Dice nuestro Mesías: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman. Si no me aman, pues ni se preocupen, no los guarden. Pero si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que ande con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu será, nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de verdad. ¿Qué dijimos que la Torah y qué dijimos que nuestro Mesías es? Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, nuestro Mesías dice que Él rogará al Padre para que nos dé el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Qué dice Juan? A todo aquel que no guarda sus mandamientos no le ha visto ni le conoce. Entonces, aquí nuestro hermano Juan dice, nuestro Mesías, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿quiénes son los que aman a nuestro Mesías Yeshua? Aquellos que guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de nuestro Mesías? No son 9, no son 2, no son 4. Son los que están en la Torah expresada. ¿Sí? Porque la palabra manifestada es el mismo Eterno manifestado en carne, que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el mismo Todopoderoso. Entonces Él fue manifestado en carne. La palabra expresada en el monte Sinaí, en el desierto, fue el verbo que salió de su boca, que fue plasmada en rollos. Ahora nuestro Mesías, la palabra manifestada, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado. El que me ama será amado. ¿Qué dice? El que guarda mis mandamientos es porque me ama. ¿Sí? El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, aquellos, mis hermanos, que no guardan los mandamientos es porque no aman al Mesías. ¿Será que el Padre los ama? No. ¿Por qué se nos dice que nuestro Padre eterno odia el pecado pero ama al pecador? Mentiras del diablo. Nuestro Padre eterno no ama al pecador, lo aborrece. Y lo aborrece tanto, el Eterno no va a echar al lago de fuego a alguien que ama. ¿Se dan cuenta? No puede, uno que es humano no vas a castigar a alguien que amas. No puedes hacerlo porque está algo en usted mismo, dentro de usted, que es parte del Todopoderoso, que está en usted. Usted no puede hacerle daño a alguien que usted ama. Nuestro Padre Eterno no puede mandar echar al lago de fuego a alguien que Él ama. ¿Por qué nos dicen que Él odia al pecado pero ama al pecador? Es una mentira, es un susurro. El mismo susurro que vino en el huerto a la mujer es el mismo susurro que ha venido desde el siglo III a nuestras congregaciones que nos empezaron a enseñar mal. Entonces, nuestro Padre Eterno no ama a aquel que no guarda sus mandamientos. Nuestro Mesías Yeshua dice en el 21: y el que tiene mis mandamientos y los guarda. Nosotros tenemos sus mandamientos. ¿Dónde los tenemos? En nuestras Biblias. Pero los guardamos, dice, no simplemente que los tengan en sus pergaminos, en sus libros, pero el que los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nosotros, mis hermanos, no guardamos sus mandamientos porque queramos salvarnos, sino porque es la muestra de que lo amamos. Una vez más, quiero repetir, nosotros vamos a guardar sus mandamientos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar, pero la intención nuestra es siempre guardar sus mandamientos y allí esperar de su gracia. Si Él le place, porque la salvación es por gracia, es de su total potestad. Si Él lo quiere, si Él lo desea, si Él lo decide así, no es de porque yo ya cumplí, ahora tienes que salvarme. Eso no es nuestro trabajo. Simplemente lo guardamos porque lo amamos, y de allí el Eterno es el que tiene la última palabra si somos encontrados dignos de que Él venga por nosotros. Ahora, otra que nos dice que los mandamientos de la ley es un sistema abrumador que te tiene atado a, bueno, aquí yo noté nada más 9 susurros de la serpiente, pero usted conoce todos los susurros que están, pero dice Juan que no son pesados, es algo fácil. ¿Qué es pesado? Pesados son los mandamientos que nos dan en las iglesias. Eso es pesado. Tienes que pasar a que oren por ti. Tienes que hacer esto. Bueno, usted conoce todos los mandamientos. Los mandamientos de hombre, mis hermanos, esos son pesados. Es por eso que nuestro Mesías les decía a los fariseos que sus mandamientos eran pesados, que ni ellos mismos los podían llevar, y se los estaban poniendo al pueblo. Pero sus mandamientos que están en su Torah son fáciles y son ligeros. Vayamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, verso 1 dice: todo aquel que cree en Yeshua, el Mesías, es nacido de Dios. Ahora, creer, mis hermanos, no es simplemente un pensamiento. Sabemos que los demonios también creen, y no solamente creen, pero tiemblan. Ahora, creer no es simplemente un pensamiento, sino serles fiel a Él. Todo aquel que cree en el Mesías, Yeshua, has nacido de Dios. Y todo aquel que ama a aquel que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de nuestro Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrar que amamos a nuestro Padre eterno? Cuando amamos también a nuestros hermanos. Eso muestra que lo amamos a Él cuando guardamos sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a nuestro Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor a nuestro Padre eterno? Guardar sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son pesados. Sus mandamientos son fáciles. ¿Qué es lo difícil de guardar sus mandamientos? ¿Es difícil guardar sus fiestas? No. Guardábamos Navidad, era un trabajo pesado. Yo me subía al techo y yo sentía que me iba a caer de allá y me iba a matar, pero sin embargo, mis hermanos, andaba ya colgado del tejado. Eso es pesado por guardar una fiesta pagana. Las fiestas de nuestro Padre eterno son pesadas. No, al contrario, es una bendición, es una delicia, es un gozo. Entonces sus mandamientos no son gravosos. ¿Es pesado descansar? No, porque estamos acostumbrados por el sistema en el cual pero cuando nosotros nos acostumbremos, mis hermanos, es más, dice que es una delicia guardar su día santo. No es pesado. ¿Qué es pesado? ¿Es pesado no matar? Simplemente no mates. ¿Es pesado no robar? No, simplemente no robes. No hagas nada, no estires la mano. No es pesado.
¿Qué es pesado de los mandamientos del Todopoderoso? Algo que sea pesado. Que diga, no, esto está muy pesado, eso no puedo hacerlo. Nada. Yo no encuentro un mandamiento que sea difícil. No hay, y Juan dice que no son pesados. Entonces, para terminar, ¿la Torá del Todopoderoso es esclavitud? No. ¿Qué dicen sus siervos? El salmista que dice a Santiago que es libertad. No es ataduras, no es pesado. Y veamos a Juan para terminar. Veamos a Juan, una vez más, Juan 8. Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ya sabemos que es palabra, su Torah, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijimos que la Torah es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Y conoceréis la verdad, y la verdad los atará. No, los hará libres. Nos hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué los hará libre? Porque los judíos o los fariseos que habían creído a él estaban atados a sus tradiciones. ¿Qué es lo que en qué están los cristianos? Están atados a sus tradiciones. Conocerán la verdad, el camino, la verdad y la vida, la Torah, y la Torah los hará libres. Podrán decir, este hermano es un hereje, el que te hace libre es Jesús. Jesús, nuestro Mesías, es la palabra expresada del Todopoderoso, expresada en sus mandamientos. Entonces, ¿qué nos hace libre? La palabra expresada, la palabra manifestada es la misma. Entonces, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. No nos atará, nos hará libres. Padre, te damos gracias en esta noche.